Estamos aquí para hablar de tu historia. Ujú. Activa tu brújula interior. ¿Qué tal? ¿Cómo elegiste la historia para del cara a cara? Que gracias a Rosary, pues la dirigió y estuvo ahí acompañándonos. Bueno, pues la historia realmente fue surgiendo ella sola, ¿no? Yo cuando entré en el cara a cara no sabía, o sea, sí que sabía que tenía cosas que contar, pero no tenía claro ni qué cosas, ni cómo las iba a contar, ni nada, ¿no? Era solo, pues eso, una sensación de decir, yo puedo contar cosas que ayuden a la gente. Y apareció, pues con el transcurso de las semanas, con los ejercicios que nos proponía Rosalie, las reflexiones, las tomas de conciencia, pues de alguna manera se fue dando, ¿no? Iban surgiendo diferentes aspectos hasta que de repente un día lo ves y dices, vale, esta es la historia, esto es lo que quiero contar, ¿no? Aún así se siguió formando, ¿no? Una vez ya decidida la historia, yo recuerdo que hice un borrador cuando Rosalie nos dijo hay que preparar el guión para grabar las escenas y tal. Y yo dije, ay Dios mío, hay que hacer eso. O sea, de repente fue como, yo no me había planteado qué íbamos a hacer con esa historia, ¿no? Y recuerdo escribir el guión y cuando lo terminé de escribir, decir, pensar, no, o sea, realmente no es esto lo que yo quiero hacer, es algo más. Y, y bueno, siguió ahí moviéndose los hilos y moviéndose cosas hasta que surgió esta historia, que es la que por fin grabamos. O sea, fue un recorrido, ¿no? No fue algo de decir, yo quiero contar esto, vamos a ver cómo lo planteo. No, no, no. Fue un proceso de hasta que apareció la historia. ¿Y cómo te sentiste cuando lo grabaste? El momento de la grabación fue intenso, ¿no? Como todo el programa. Porque de repente tener que meterte en los dos personajes, ¿no? En el personaje actual, que bueno, ese es fácil, pero tener que meterte en el personaje antiguo, que si bien lo habíamos trabajado, pues de repente es meterte en su piel, en su energía. Yo que trabajo mucho con la energía, ¿no? Te tienes que meter ahí. Y de hecho, cuando ves la grabación y ves a las dos Mónicas ahí, una con la otra, a mí me sorprende, ¿no? El trabajo que pudimos hacer ahí, Rosalí con su guía y con su magistral manejo de los medios, y yo metiéndome en esa energía, para que al final resultara, pues eso, que parecía que estábamos ahí las dos, ¿no? Entonces fue impactante, para mí fue impactante ver a las dos a la vez. No me parecía lo mismo todo lo que habíamos descubierto, que había sido muy importante, tanto como el verlo. El verlo ahí fue, uff, decir, ostras, esto impacta, ¿no? Esto realmente es una historia importante. Eso fue lo que yo sentí. Qué bien. ¿Y qué tiempo te llevó decidir las partes de la historia? Porque elegiste dos momentos muy especiales en esa historia de tu yo pasada. Ujú. Dos momentos especiales elegí en la Sí, historia, en la sí, misma historia del pasado. sí. Así, ¿qué momentos? No lo recuerdo. Uno, el nacimiento de mi hija y ¿cuál más? Luego yo he escuchado también de cuando tuviste una neumonía. Ah, vale, Mm, sí. Que a ella misma las llevo todavía más al pasado, ¿no? Al pasado, eso fue cuando tenía 13 años, sí. mm. Y claro, sí, bueno, pues esos dos momentos, ¿qué me llevó a esos dos momentos? Pues eso, ¿no? Fueron momentos clic que llamo ¿no? yo, ¿no? Un momento de estos en el que de repente te hace algo así y dices, ostras, espérate, hay que funcionar de otra manera, no hay que ser tan mental, tan racional, tan voy a elegir las cosas en función de la lógica, sino que a veces hay que dejarse sentir y dejar escuchar un poco esa intuición, ¿no? Que te dice, haz esto porque es lo más adecuado, aunque la razón te diga todo lo contrario. Entonces, sí, o sea, a la misma Mónica de hace 15 años, la recuerdo como en otra ocasión ya había hecho algo así, ¿no? Ya había conseguido no escuchar su parte racional tanto
y no escucharla a la gente de fuera, ¿no? Que eso es también algo que hacemos, sino que se dejó guiar por su intuición y le funcionó, le salió bien, ¿no? Porque siempre que hacemos eso, estamos eligiendo el camino correcto. Entonces, ¿cuánto tiempo me llevó? No sé, surgió como todo el proceso de la mano de Rosalí. Lo hiciste desde tu naturalidad. Sí, claro, salió ahí. O sea, al contar la historia fue como de repente, claro, estaba ese momento, ¿no? No era la primera vez en la que Mónica tenía que hacer algo desde la intuición, sino que ya lo había hecho con anterioridad. Lo que pasa es que lo había olvidado. O no había sido consciente de cuál había sido su relación, o sea, su reacción en ese momento. Entonces fue como un pequeño recordatorio. Puedes hacerlo ahora porque acuérdate que ya lo has hecho en el pasado. Claro, y al recordarlo, la Mónica de ahora pudo ayudar a la del pasado, ¿no? Claro, eso es. Sí, porque le haces ver, ¿no? Le haces ver que es algo que sí que puedes hacer, ¿no? Porque yo a mucha gente se lo digo, es que hay que sentir más lo que vas a hacer, no pensarlo tanto. Y la gente me dice, es que yo no sé hacer eso. Y sí que sabemos, todos nacemos sabiendo hacer eso, lo que pasa es que se nos va olvidando porque dejamos de practicarlo. Entonces, claro, en este caso concreto yo la llevo a aquel momento y la digo, ves, aquí lo hiciste, no necesitaste que nadie te dijera si estaba bien o no. Tú sabías que eso tenía que ser así. Pues con esto hay como tres momentos diferentes de la historia. Y, y ahora mismo, ¿qué cambios ha habido desde que hiciste el cara a cara? Bueno, pues el principal cambio fue darme cuenta de que esa historia no solo era importante contársela a otras personas, sino que también lo era para mí. Porque yo en lo que te decía, ¿no? A mí el impacto que me supuso ver a las dos juntas fue cuando realmente vi, por una parte, la evolución de hace 15 años en lo que se había convertido esa Mónica, ¿no? De tomar conciencia y de verlo desde fuera y decir, anda, porque cuando estamos, o sea, cuando son cosas que vamos haciendo, no nos damos cuenta. Al final lo tienes que ver fuera, ¿no? Proyectado, como si fuese otra persona. Y entonces te das cuenta de la evolución y dices, fíjate dónde estaba hace unos años y dónde estoy ahora, todo lo que he conseguido. Eso para mí fue muy valioso. Y por otro lado también ver, todas las buenas cualidades que tuvo mi yo del pasado que le ayudó a ella. O sea, fueron las dos cosas a la vez. Y de alguna manera, pues bueno, me unió un poco, fue el nexo de unión entre varios aspectos de mi carrera profesional que yo tenía ahí, que me daba la sensación de que estaban separados, y ese, sin embargo, fue el punto que de repente les unió. Entonces, sí, ha sido importante para mí a nivel de toma de conciencia de muchas cosas, que me han ayudado a tener más claridad ahora, en este momento. Y una vez que has tomado conciencia, te está ayudando a manejar mejor tus emociones. Bueno, me está ayudando a recordar, ¿no? Cuando se me olvida, a recordar y decir, espérate, que sabes que tienes una brújula dentro de ti, que lo único que tienes que hacer es parar un poco esta, calmarla, dejar de dar vueltas y escuchar. Entonces, bueno, sí que intento hacerlo, ¿no? Cuando veo que la cabeza toma el mando, pues me voy pues a dar un paseo por la naturaleza, por ejemplo, que es algo que a mí me calma la mente y me conecta con mi interior. Entonces me ayuda a tenerlo más presente de alguna manera, a que no se me olvide. Porque para los demás, a mí me resulta muy fácil decírselo a los demás porque lo veo muy rápido, pero a uno mismo a veces cuesta más, ¿no? Mm. Entonces esto es como un recordatorio, ¿no? Como un chivato que dice, acuérdate de tu brújula, que tú también la tienes. Claro, muchas veces se ve el reflejo en los demás y luego a uno misma como Pues, que nos pues, olvidamos. Y yo me incluyo porque a mí me ha pasado que realmente pues a veces gana, otras veces pero para que deje de ganar hay que manejarla. claro. Sí, yo creo que es algo que nos pasa a todos en mayor o menor medida, ¿no? En el mundo que vivimos ahora somos la mayoría del tiempo mentales, porque es lo que la sociedad impone casi de alguna manera, ¿no? En el colegio, ¿qué es lo que se refuerza? Las partes más mentales, las más artísticas, las más emocionales, las más intuitivas, esas son las que se dan de vez en cuando si hay tiempo. Entonces, de alguna manera nos están potenciando todo el tiempo esa parte.
Y entonces nos acostumbramos a vivir desde ahí, a pensarlo todo, a darle vueltas ahí y otra vuelta, a ver, analizar todo. Y bueno, para algunas cosas está bien, pero para otras no, no está bien. Entonces nos olvida, a la mayoría de la gente se nos olvida. Nos metemos en esa rueda, ¿no? De pensar, 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 pensar. Y cuando nos duele la cabeza de tanto pensar, ahí es el momento de decir, no, esto no, no va bien. Si me está doliendo la cabeza por lo que tengo aquí, es que me tengo que ir aquí. Pero para eso hace falta parar, ¿no? Yo es el consejo que siempre doy. Para poder escucharte tienes que parar. Si vas corriendo de un lado a otro, de un trabajo a casa, de casa al trabajo, el coche, el estrés, las extraescolares de los niños, ahí no hay tiempo, no hay tiempo para nada. Ahí la mente te va todavía machacando más, ¿no? Diciendo, uff, fíjate cómo vamos corriendo y cómo estamos. Hay que parar. O sea, entre toda esa vorágine de cosas hay que poner en la agenda un rato y decir, este rato es conmigo. O sea, igual que sacamos tiempo para estar con otras personas, decir, este rato es para mí. Necesito parar un poquito y estar conmigo. Y escucharme, y preguntarme qué me pasa. Y escuchar a ver qué me digo yo a mí misma, pero no desde aquí. La parada es muy importante. Ujú, muy importante. ¿Y esta historia a quién va dirigida? Pues yo creo que a cualquier persona que haya olvidado que tiene esa brújula dentro. No es lo que te decía un poquito antes, que yo creo que todos nacemos con esa brújula, porque cuando nacemos estamos conectados, sabemos lo que queremos, sabemos de qué manera lo queremos y estamos mucho más conscientes de nosotros mismos. Pasan los años y todo eso se nos va perdiendo un poco al entrar en lo que llaman vida, que bueno, algunas veces es una carrera de fondo, ¿no? En la que hay cualquier cosa menos un disfrute vital. Entonces, para cualquier persona que esté ahí metida, que de repente tome conciencia de, jolín, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué voy corriendo a todas partes? ¿Por qué tengo este dolor de cabeza continuo? Por qué no me escucho? Y se recuerde que eso está ahí y que se puede conectar con la brújula otra vez. Y cuando conectas con la brújula, todo funciona mucho mejor, porque eliges desde tu verdadera esencia, desde la parte que realmente sabe lo que quiere. La mente no, la mente solo quiere hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas. No sabe lo que quiere. Es como si tuviésemos eso, dos partes dentro de nosotros. Dos partes. Y por eso, ¿qué te acercó a elegir el título de la historia? Activa tu brújula interior. Pues no lo sé, yo creo que me llegó en algún momento de estos de inspiración precisamente, ¿no? En algún momento en el que estás, que por fin consigues parar y escucharte y me llegó esa idea, ¿no? De todos tenemos una brújula, solo tenemos que volver a activarla. Y ahí surgió el decir, jo, pues yo me acabo de dar cuenta de esto, acabo de recordar que tenemos la brújula, voy a contárselo al resto de la gente para que si quieren, si pueden, si es su momento, pues puedan activarla también. Y empezar a vivir de otra manera, ¿no? Desde una manera más coherente consigo mismo. Yo creo que la brújula lo que nos da es eso, más coherencia. Porque normalmente hacemos cosas que a veces van en contra de nosotros mismos, que no nos gustan, pero es como hay que hacerlas así, ¿no? Como la sociedad nos marca esto, o el jefe, o quien sea, y al final son cosas que no son coherentes para nosotros. Si escuchamos nuestra brújula, si está activada y la escuchamos, lo que nos va a decir va a ser totalmente en coherencia con nosotros mismos. ¿Y dónde pueden encontrar esta historia los seguidores para que se animen a verla? Sí, pues la historia está colgada en mi canal de YouTube, que se llama Mónica San Martín. Y bueno, tenemos también un grupo de Telegram, que ahora lo pondremos cuando terminemos la, la entrevista, que están ahí todas las historias, ¿no? Me salía todas las historias de todas las compañeras del cara a cara, que bueno, cada una de esas historias tiene mucho que contar. A mí en concreto eso, en mi canal de YouTube de Mónica San Martín y mi página web, en Instagram, por ahí estoy. Si me encontráis por ahí, queréis saber más de la historia, pues yo os cuento.
y activar tu brújula interior en tu negocio, ¿cómo te ayuda? Y Pues lo en ese mismo, momento. sí, lo mismo, ¿no? Muchas veces planificas desde la mente y organizas cosas, que está muy bien, hay que planificar y todo eso se hace con la mente y es válido. Pero después cuando te metes a hacer esas cosas, esa planificación y lo haces de una manera rígida, estricta, sin dejar margen a la flexibilidad, a sentir cómo te encuentras, eso al final nos lleva a un desgaste energético tremendo. Entonces, ahí es cuando hay que activar la brújula y decir, vale, yo tengo esta planificación, voy a ir haciendo cosas, pero también necesito dejar esos momentos para el no hacer nada. O sea, realmente agendar o sea, poner en la agenda un rato de hacer nada. Sería algo buenísimo para todo el mundo. Aunque sean 5 minutos, ¿no? Pero decir ahora nada. Pero nada, no me refiero ni mirar el móvil, ni pasar Instagram rápido a ver qué encuentro, nada. Entonces, en el negocio también es importante. A mí me ha pasado muchas veces, eh, pues eso, de querer hacer algo, escribir, por ejemplo, un artículo, que tengo por aquí a Rosalie, que ya lo sabe, de tener en la agenda puesto, tengo que escribir un artículo para una revista. Y no había manera, era desde la mente, o sea, lo tengo que hacer, lo voy a encajar aquí, tengo media hora aquí, venga, lo pongo, y era forzado. Era un tengo que escribir esto porque me han dicho que lo tengo que hacer. Y no salía. El día que dije, vamos a ver, o sea, voy a descansar, voy a dar una vuelta, voy a tomármelo de otra manera, voy a dejar de dar vueltas y de pensar en qué es lo que quiero escribir y cómo hacerlo, en ese momento me llegó. O sea, me llegó, escribe esto. Entonces cogí, me puse y sin pensar, los dedos fueron tecleando todo y salió el artículo. Ahí se activó la brújula, ahí mi mente se fue de paseo, afortunadamente, porque llevaba meses, o sea, estuvo meses boicoteándome la mente, diciéndome, no tienes tiempo, eso que vas a contar no es importante, mejor esto, ¿sabes? Y era como un jaleo mental, ¿no? Era como si tuviese ahí una jaula de grillos y era incapaz de ponerme a hacerlo. Hasta que dije, ya, o sea, ya es el momento, lo tengo que hacer, me paro y me fui a dar un paseo. No, algunas veces cuando tenemos mucho que hacer, nos agobiamos y, venga, y dentro de 5 minutos otra cosa, y 5 minutos otra cosa. Y lo que hay que hacer es marcharse, apagar el ordenador y marcharse. Te vas, te das un paseo, te conectas, te relajas y entonces aparece la magia. Se activa tu brújula y te guía, te dice lo que tienes que hacer. Mira, Rosalie te pregunta de qué se tratan las fotos que aparecen al final de tu historia. Buena pregunta. Pues creo que hay una foto en la que estoy meditando, por lo que os comento, ¿no? Creo que para mí es imprescindible la meditación y para poder conectarte. O sea, que meditación no es estarte 2 horas ahí con los ojos cerrados meditando, ¿no? Para mí meditar es voy a un sitio que me produzca calma y cierro los ojos y dejo que me lleguen las sensaciones. Y creo que tengo también alguna foto de algún libro, de alguna charla, presentación, algo así. Una de las cosas que pasó al activar esa brújula, ¿no? Y al conectar con esas emociones como madre que tenía, es que se despertó en mí también una creatividad que yo pensaba que no tenía. Yo siempre había dicho que yo no era creativa. Y de repente se despertó esa creatividad y lo que hice fue plasmar un poco todas las experiencias, tanto en un blog como en una página web, como en libros. Tengo 3 libros que publiqué sobre temas de crianza y de niños, ¿no? Porque fue como fue mi clic fue la maternidad, pues escribí sobre eso, ¿no? Y aconsejando a otras mamás que pudieran estar en ese mismo punto. Y también sobre relajación, que es lo que a mí me ayuda precisamente a conectar con esa brújula. Entonces eso, yo creo que son las fotos son de los libros que escribí y de alguna presentación que hice de los libros. Entonces, claro, el conectar con esa brújula no solo me dio una manera de vivir mucho más amable conmigo misma, sino me descubrió un mundo maravilloso, creativo y de intuición y de sensibilidad y de cosas que yo pensaba que no tenía y sí que las tenía, pero estaban apagadas, desactivadas como la brújula. Y cuéntanos a esta comunidad qué libros son, por si alguno de los seguidores está interesado. Sí, pues yo lo que escribía en aquella época era sobre niños intensos, muy intensos, porque mi hija era muy intensa, ¿no? Gracias a esa intensidad fue la que a mí me destapó todo esto.
Entonces, esos niños, hay un término que los define que se llama niños de alta demanda. Es un término que creó un pediatra americano, no lo hice yo. Entonces, el primer libro se llama Hijos intensos, un enfoque positivo. Y el segundo, que es de crianza también, se llama Crianza de alta demanda, que era un poco la página web que yo creé para hablar de estos niños, que estos niños son intensos, son sensibles y cómo, de alguna manera, las necesidades que ellos tienen y de la manera que te las plantean, pues te hacen a ti sacar o lo bueno o lo malo, o las dos cosas, ¿no? Porque te despiertan muchas cosas, muchas emociones bloqueadas, pero también te despiertan eso, la posibilidad de crecimiento, que es lo que me pasó a mí. Y otro se llama relajación en familia, que es eso, es un poco para relajación, pero enfocado sobre todo a mamás que no tienen tiempo, ¿no? Porque a mí me pasaba, yo les decía a las mamás, tienes que aprender a relajarte, y me decían, pero si no tengo ni un minuto con el niño, cuando tienes un niño intenso, el tiempo, vamos, desaparece. Y entonces, en ese libro está eso diseñado, pues, con cosas muy sencillitas para que puedan hacer, en familia además, para que puedan hacer ellas, pero también con los niños, para que los niños también estén más relajados. Esos son los tres que tengo. ¿Y ahora mismo te centras más en la maternidad o cuál es tu misión? Sí, pues ahora mismo, bueno, sigo ahí porque, bueno, yo me sigo identificando con las mamás y con todas las dificultades que se encuentran, pero sí que es verdad que ahora, al profundizar mucho más en el tema de desbloquear ciertas cosas a nivel emocional, me he formado en diferentes técnicas y con esas técnicas puedo ayudar a cualquier persona. Entonces, bueno, sí que es verdad que la mayoría de la gente que me sigue llegando son mamás. También muchas veces tratamos a los niños porque se tratan a nivel energético. No hay que preguntarle nada al niño, sino a nivel energético, ¿qué le puede estar bloqueando a este niño? ¿Qué hay cosas que no están bien y por eso no duerme o está más irritable o cosas así? Y a veces a los papás también. Los papás afortunadamente cada vez se implican más y buscan eso, conocerse mejor y estar mejor también ellos. Así que bueno, me centro ahí, pero vamos, no es nada cerrado porque ahora hago muchas más cosas. O sea, el camino que me abrió la maternidad me ha llevado hasta donde estoy ahora, que estoy trabajando de terapeuta de liberación emocional, de desbloqueos, de dolores físicos, bueno, de muchas cosas. Y eso lo tiene cualquier persona. Así que todos son bienvenidos. ¿Y dónde te pueden encontrar para Sí, pedirte pues información? tengo una página web que se llama Mónica San Martín y ahí viene todo detallado un poco, ¿no? Las técnicas que utilizo y para qué sirve cada una. Entonces ahí me pueden encontrar. En Instagram estoy como Mónica San Martín Sahama, que es una de las técnicas que utilizo, que es la más potente. Esa me parece una técnica muy buena porque va a los bloqueos que tenemos en el subconsciente y que son el origen de las cosas que nos pasan ahora. O sea, no trabajamos lo que te pasa ahora, digamos, maquillándolo y quitándolo, sino que vamos a la raíz de por qué se ha producido eso y entonces lo limpiamos. Es muy potente. Y tengo una consulta en Burgos también. La gente que estáis en Burgos podéis venir aquí a la consulta en persona y aquí en función de lo que necesitan, pues hacemos o lo que es SAMA propiamente dicho o un acompañamiento en el que de alguna manera vamos viendo lo que esa persona necesita cambiar para activar su brújula, para cambiar la manera de pensar, la manera de vivir, desbloquear las emociones que no le están ayudando. Bueno, pues un poco todo el recorrido para hasta sentirse libre, ¿no? Hasta soltar todo eso. Qué bien, pues animo a los seguidores que vean la historia y que si tienen dudas que se pongan en contacto tanto contigo como conmigo Ujú. y y que se animen a ver la historia y te doy las gracias por estar aquí en esta comunidad de Sonidos de Amor. Gracias a Que, ti por invitarme. Menos que mal que hemos son- podido comunicarnos. Es curioso que en una comunidad que se llama Sonidos de Amor no nos oíamos. Ha sido pues, una pues mira, jugarreta del... a lo mejor necesitaba pasar Sí, para sí, que se sí. viera lo que es La la importancia, ausencia ¿verdad? de sonido, Sí, porque el ha sonido es sido, muy importante y tiene mucho poder.
así es. Lo hemos comprobado hoy. Dice Rosary que es la sabiduría del universo. Sí. Pues sí, menos mal que nos ha dejado, solo nos ha puesto en evidencia. ¿Veis lo que pasa cuando no nos oímos? Y luego ya nos ha permitido poder compartir este ratito tan agradable juntas. Claro, pues te deseo que pases un buen día Igualmente. y que lo disfrutes y que a, a seguir mejorando con tu brújula. Eso es. Y no os olvidéis los demás, activar la vuestra, que todos la tenéis y todos podéis vivir de otra manera, más amable con vosotros mismos. Dice Rosary, muchas gracias, hermosa, sois inspiradoras. Gracias a Gracias ti, a ti. Rosary, por ser la guía del cara a cara. Ujú. Sí, gracias. Así que te abrazo Un abrazo. y, Perfecto. y feliz día. Nos seguimos viendo por aquí. Un beso. Adiós. Adiós.